Buenas noches, mi nombre es Aldo. Esta historia que voy a contar es un secreto familiar, por lo cual preferiría que se mantuviera anónima. Hace muchos años yo vivía en una casa junto con mis padres y mis abuelos, y también algunos tíos. Éramos una familia numerosa. La casa era grande, pero aún así no alcanzaba para todos. También existía mucha pobreza. Mis padres hacían lo que podían para llegar a fin de mes y darnos algo de comer, pero a veces ese esfuerzo no alcanzaba. Mi madre trabajaba limpiando casas y mi padre era un trailero de una reconocida empresa de mudanzas de Monterrey. Muchas veces mi hermano y yo íbamos a la escuela habiendo desayunado solo un pedazo de pan, pero no nos quejábamos. Éramos felices con lo poco que teníamos. A nosotros nos gustaba jugar al béisbol y lo practicábamos siempre que podíamos. Cuando crecimos, algunos de mis tíos se fueron de la casa, mis abuelos murieron y de a poco la situación fue mejorando. Sin embargo, siempre vivíamos al límite. Mi madre estaba siempre cansada y mi padre se quejaba por los maltratos de sus empleadores. Un día mi hermano decidió dejar el colegio. Dijo que quería ayudar en la casa, aunque en realidad su intención era buscar un empleo como transportista. Mi madre tuvo un gran disgusto al enterarse de la noticia, ya que ella quería que sus hijos fueran a la universidad y se recibieran como médicos, ingenieros o abogados. Mi padre tampoco pareció muy a gusto con la decisión de mi hermano. Sin embargo, él siempre fue un chico terco y pensaba que estaba haciendo lo mejor para la familia. Comenzó a realizar sus viajes pronto. Al principio, mi padre se negaba a ayudarlo, pero luego cuando vio que la cosa iba en serio, se ofreció a darle unos cuantos consejos que lo ayudaran en su profesión. Poco a poco mi hermano fue ganando dinero y ahorrando parte de sus ganancias. Se las dio a mis padres para que mejoraran la casa y arreglaran el techo, que siempre tenía goteras, o cambiaran las ventanas que estaban rotas y habían sido reemplazadas por plásticos. Todo parecía marchar cada vez mejor. Sin embargo, noté que mi hermano regresaba cada vez más cansado de sus viajes. Llegaba a casa y se acostaba a dormir. Ya no bromeaba como antes, ni jugaba a la Play ni tenía energías para jugar al béisbol conmigo. Una noche llegó algo raro a la casa y de inmediato se encerró para dormir. Le pregunté a mi madre si notaba algo raro en él, pero ella también tenía sus problemas. Sus patrones la hacían trabajar demasiado y le exigían mucho por muy poca paga. Se sentía bastante deprimida. Comí algo y me dispuse a dormir. El cuarto de mi hermano quedaba al lado del mío y tenía que pasar por la puerta para llegar a mi propia habitación. Cuando pasé por la puerta cerrada de su dormitorio, creí escuchar voces. Era como si mi hermano estuviese hablando con alguien. Pensé que estaba charlando por teléfono y lo dejé pasar. Fui a mi cama y me acosté. Creo que me dormí enseguida, aunque cerca de las 2 de la mañana. Lo sé porque consulté con mi reloj de mesita de luz. Escuché ruidos que provenían desde la pared del lado, justo donde estaba el cuarto de mi hermano. Eran, sin lugar a dudas, conversaciones. Escuché la voz de mi hermano que decía algo y otra voz le contestaba. Me llamó muchísimo la atención que aquella voz era de un tono muy bajo, apenas un susurro, y se escuchaba muy amenazante. Pensé que mi hermano estaba hablando con alguien, aunque no imaginaba por qué lo había llevado a su habitación, y mucho menos a esta hora. Mis padres eran muy rigurosos con eso. No aceptaban visitas por la noche de ningún tipo, ni amigos, ni novias, ni nada. Me incorporé de la cama y pegué la oreja a la pared para escuchar mejor. Mi hermano decía que todo terminaría pronto, que él pagaría lo que debía. La otra voz le contestó algo amenazante, que sonó como: «Solo tienes 3 días». Después dejaron de hablar. Pensé que aquel hombre dueño de aquella voz se retiraría de la habitación. Me quedé esperando para escuchar sus pasos alejándose por el pasillo, o al menos el ruido de la puerta al abrirse,
Yo sabía que los goznes estaban viejos y faltos de aceite, así que rechinaban cuando se abría la puerta. Pero en esta ocasión no pude escuchar nada. Permanecí en silencio durante unos minutos más y luego decidí salir de la habitación para verificar qué era lo que estaba pasando. Abrí la puerta de mi dormitorio y caminé hasta la puerta de mi hermano. Volví a pegar la oreja a la madera de la puerta, pero no escuchaba nada. Muy despacio, procurando hacer el menor ruido posible, accioné la manija y abrí la puerta. Me asomé a la habitación de mi hermano. Me sorprendió al ver que estaba dormido y tapado hasta el cuello. No había nadie más en la habitación, aunque sí noté un olor extraño, como un perfume fuerte de esos que usaban algunos ancianos. Al día siguiente, durante el desayuno, noté a mi hermano más preocupado y ojeroso que siempre. Le pregunté qué le sucedía. Le dije que había escuchado voces por la noche. Mi hermano se sobresaltó al escuchar esto y preguntó: ¿En mi habitación? Es imposible. Ayer no hablé con nadie, me dijo. Minutos después recogió su mochila y salió rumbo al trabajo. Durante los siguientes 2 días, su estado empeoró más y más. Parecía muy nervioso y apenas dormía. También estaba perdiendo mucho peso. Al tercer día, antes de salir a trabajar, me dijo unas palabras que me preocuparon. Escucha, Esteban, si no regreso, quiero que te ocupes de papá y mamá, sobre todo de mamá, que está muy cansada. Intenté convencerla de que ya no trabaje más. Por favor, no la defraudes. Estudia en la universidad. Tú eres inteligente y serás el orgullo de la familia. Sus palabras me preocuparon mucho. Exigí que me dijera qué era lo que andaba mal en su vida, pero él no me respondió. Se fue como siempre, en silencio, con su bolso al hombro mirando hacia uno y otro lado, como temiendo que alguien lo estuviera siguiendo. Esa noche no regresó de trabajar. Le pregunté a mi madre si sabía algo de él, pero ella no me contestó. Lo llamé varias veces a su celular, pero me daba con la contestadora automática. Yo estaba muy preocupado. Se hicieron las 12 y no había señales de mi hermano. Le dije a mi padre que debíamos salir a buscarlo. Déjalo, no te preocupes. Seguro se quedó en la casa de alguna novia. Tu hermano ya es un hombre, ya regresará, dijo mi padre en tono sarcástico. Yo no podía creerlo. Era evidente que algo estaba sucediendo y mis padres no me prestaban atención. Apenas pude dormir esa noche. A cada rato me despertaba y me iba a la habitación de mi hermano para verificar si él no había llegado. Se hicieron las 6 de la mañana y no había noticias de él. Al día siguiente me levanté temprano y busqué a mis padres. Ninguno de los dos estaba. Ya se habían marchado rumbo al trabajo. Estaba solo y no sabía qué hacer. Finalmente decidí llamar a la empresa de camiones donde trabajaba mi hermano. Me atendió una mujer de voz joven. Yo le pregunté si sabía algo de mi hermano. Ella preguntó por su nombre. Entonces yo se lo dije. La mujer hizo una pausa. Luego se escucharon los ruiditos de sus dedos sobre el teclado, como si estuviera buscando información en la computadora. Finalmente, luego de un minuto interminable, me dijo algo que me sorprendió. ¿Estás seguro de que ese es el nombre de tu hermano? Porque aquí no hay ningún registro de una persona con su nombre que trabaje en la empresa. Le repetí el nombre y el apellido. Incluso se lo deletreé para que no hubiera confusiones. Pero el resultado siguió siendo negativo. Lo siento, chico, tu hermano nunca trabajó aquí. De lo contrario, estaría registrado en nuestra base de datos. No podía ser. Era imposible. Yo mismo había visto varias fotos de mi hermano. Fotos que había subido en su Instagram, en donde se lo veían montado sobre un camión, conduciendo sonriente. Incluso estaba seguro de que mi padre lo había acompañado en algún viaje. Envié mensajes y llamé a mis padres, pero ninguno de ellos me respondió. Regresé a la habitación de mi hermano y comencé a buscar cosas.
No sabía qué, pero algo debía hallar. Busqué en sus cajones y en el armario, entre sus ropas y dentro de las cajas de sus zapatos. Finalmente se me ocurrió levantar el colchón, y ahí encontré algo muy extraño. Me quedé mirando aquel objeto sin comprender. Finalmente, lo tomé con ambas manos y lo examiné de arriba a abajo. Era una placa de metal de unos 30 centímetros de lado. Tenía inscripciones en relieve que decían un solo nombre: Heriberto Cruz, y debajo: 16 de julio de 1972, 23 de mayo de 2012. Era una placa funeraria. Parecía haber sido robada de un cementerio. Lo peor de todo era que aquel nombre me resultaba algo familiar. Mi mente daba vueltas sobre 1000 ideas y me sentía totalmente confundido. ¿Por qué mi hermano guardaba esa placa debajo de su colchón? ¿Dónde demonios estaba ahora? ¿Para quién realmente había trabajado durante todo este tiempo? Las siguientes horas las pasé realmente muy asustado. Estaba convencido de que tanto mi padre como mi madre sabían qué le había ocurrido a mi hermano. No sabía qué hacer, así que fui hasta la empresa de camiones donde supuestamente trabajaba. Había poco movimiento en el lugar. Un par de camiones se encontraban estacionados en un enorme parque. Vi una mujer que salía de una de las oficinas y se dirigía caminando hacia el centro. No sé por qué la seguí. Me sentía como un detective. La mujer caminó por varias calles hasta que llegó a la parte céntrica. Ahí se metió en un restaurante. Me di cuenta de que esa absurda investigación no me estaba llevando a ningún lado, así que estaba por devolverme, cuando de pronto vi a través de las ventanas del restaurante que la mujer se sentaba al lado de un hombre en una mesa apartada. Estaba seguro de que ese hombre era mi hermano. Tenía puesto un gorro y una bufanda que le llegaba hasta el cuello, pero estaba seguro de que era él. Me quedé a esperar sentado cerca de una escalinata. Alrededor de una hora después, la mujer salió del restaurante. Iba acompañada por ese hombre, y ahí se despejaron mis dudas. Efectivamente, era mi hermano. Le grité y él se dio la vuelta. Aún recuerdo su cara. Parecía totalmente aterrado. Ernesto, me gritó. Me dijo que me fuera de aquí, que fuera a cuidar a nuestros padres y que no volviera a seguirle. Le pregunté qué era lo que estaba ocurriendo, por qué había desaparecido durante la noche. Él repitió las palabras y luego se metió a un coche junto con la mujer. Olvídate de mí. Ya no soy tu hermano. Sigue con tu vida y déjame en paz, me gritó, y luego se marcharon. Era la primera vez que mi hermano mayor me trataba así. No podía creer lo que me había dicho. Las lágrimas de impotencia y de tristeza escaparon de mis ojos. Regresé a casa caminando. Mi padre ya estaba ahí preparando la cena. Le dije que lo había visto, y mi padre negó con la cabeza. No te preocupes, él estará bien. No vuelvas a buscarlo. Quizás algún día cuando seas mayor, te lo explicaré todo. No volví a ver a mi hermano. Los días pasaron y ya no tuve noticias de él. Rogué a mis padres que hicieran la denuncia a la policía, pero ellos se negaron. Ya volverá, decía mi padre. Él estará bien, no le sucederá nada, ya verás. Pero los años pasaron y pasaron, y mi hermano nunca regresó. Mi madre envejeció muy pronto y contrajo una enfermedad que la tuvo postrada durante unos meses, hasta que al final falleció en un hospital. Mi padre logró jubilarse en la compañía y pasó el resto de sus días sentado en el living, mirando por la ventana, como esperando el regreso de mi hermano. Yo por mi parte logré salir adelante. Me recibí en la universidad tal como me había perdido mi hermano mayor, y luego formé una familia. Pero siempre tuve la curiosidad por saber qué era lo que había ocurrido con mi hermano. ¿Por qué tenía esa placa funeraria debajo del colchón? ¿Quién era esa mujer que se había marchado con él?
¿Dónde realmente había trabajado en sus últimos meses hasta que dejé de verlo? Recién en el lecho de su muerte, y ante mi insistencia desesperada, mi padre me contó parte del asunto. Él ya era muy anciano y se olvidaba de las cosas. Tenía un Alzheimer avanzado y apenas podía caminar. Pasaba gran parte de su día postrado en una cama, siempre mirando por la ventana. Esta vez ya no de su living, sino de la habitación del hospital que compartía con otro anciano. Era de noche cuando la enfermera me avisó de que mi padre estaba agonizando. Así que fui corriendo al hospital y lo vi ahí dormido. Pero cuando escuchó mi voz, abrió los ojos. Lamento mucho haber guardado este secreto durante tanto tiempo, me dijo con una voz débil. Sé que querías saber qué fue de tu hermano, pero tanto tu madre como yo queríamos ahorrarte el disgusto. Tu hermano, en su afán por querer ayudar a la familia, terminó trabajando para una empresa que se dedicaba a transportar cosas ilegales. Yo al principio no me di cuenta, pero cuando me avisaron, ya era demasiado tarde. Tu hermano estaba envuelto en demasiados asuntos turbios y debía mucho dinero. Realmente se esforzó por salir adelante y quiso robar parte de la mercancía. Así que las cosas terminaron mal. Entonces, lo amenazaron para que devolviera todo en 3 días. De lo contrario, nos matarían a todos, incluyéndote a ti. Para reforzar la amenaza, le llevaron una placa funeraria de un hombre que había trabajado para ellos y que los había traicionado. Tu hermano huyó tiempo después, pero lo encontraron y lo regresaron a la ciudad. Nosotros, tu madre y yo, dimos parte del dinero que debía tu hermano a esos malhechores. Ellos le perdonaron la deuda, pero a cambio, lo llevaron a un lugar apartado. Lo mataron y vendieron sus órganos. Nosotros hicimos lo que pudimos para protegerlo, pero cuando aquella banda amenazó con secuestrarte y matarte, decidimos quedarnos contigo. Fue una decisión difícil que terminó por matar a tu madre del disgusto, y a mí me remuerde la conciencia todos los días. Pero sé que hicimos lo correcto. Tu hermano ya estaba sentenciado, y no podíamos arriesgarnos a perderte a ti también. Ahora mírate, te has crecido. Te has recibido en la universidad y tienes una hermosa familia. Estoy orgulloso de cada uno de tus logros. Me hubiese gustado en mis últimos momentos de vida tener a tu hermano aquí también. Pero él se equivocó con las personas que no tenía con qué equivocarse. Te deseo lo mejor para tu vida y tus hijos. Te amo siempre y siempre te amaré. Esas fueron las últimas palabras de mi padre. Horas después, falleció. Y yo regresé a mi casa llorando, pensando en la triste historia de mi hermano y deseando haber compartido un juego más de béisbol con él.